Miren, tengo que reconocer que la profesión rabínica, por llamarla de alguna manera, es una ocupación noble. Pero, como en todo ámbito, me imagino, en cualquier otro oficio, uno puede encontrar cientos de perfiles y de improntas de lo más variadas. Seguramente a lo largo de su vida ustedes se han topado con distintos rabinos. Después me dirán en el Kiddush en privado si para bien o para mal. Y saben que hay de todos los gustos y de todos los colores para elegir. Están los que tienen un estilo más bien místico, los de tendencias espirituales y los intelectualoides, ¿no? Que no los exime estos últimos, claro, de tener cada tanto algún rapto místico. Y hay otras categorías también en las que quizás es mejor ni entrar. Ahora, si me preguntaran a mí, ¿a cuál de todas estas categorías o a qué categoría perteneces? Yo personal y muy humildemente me incluiría, sobre todas las cosas, a ver si alguien adivina, en la de, ¿cuáles? ¿Intelectuales dijeron ahí? Yo diría que más bien en la de los rabinos, que en realidad son escritores frustrados. Esa es mi propia categoría personal. Bueno, ¿qué se va a hacer? Todos tenemos sueños truncos y anhelos inconclusos. Pero, a pesar de esto, les quiero contar que hace unas semanas yo encontré algo de consuelo en la idea de que en el arte del rabinato hay necesariamente algo de la ocupación literaria. De hecho, los entendidos entre nosotros saben que entre los grandes maestros talmúdicos se cuentan aquellos que se destacaban por su pluma y por su lirismo y que fueron designados para escribir y componer las grandes piezas litúrgicas, muchas de ellas que repetimos hasta hoy en día y que están en nuestro Sidur. O ya unos años después del Talmud vino la gran ola, el gran movimiento de los Paitanim, los grandes poetas hebreos, y muchos de ellos provenían de las filas rabínicas, eran rabinos y eruditos que se abocaban al oficio de la escritura sagrada o profana. Y entonces, al recordar esto, me decía a mí mismo, ¿por qué no puede haber en esto de predicar cada semana un componente eminentemente literario? Como si se tratara de la labor, ¿saben lo que es un juglar, ¿no? Una persona que pasaba de pueblo en pueblo para compartir, para declamar su arte y su poesía con otros. ¿Por qué uno no puede ser un rabino juglar? Pero les digo la verdad, los rabinos de antes la tenían más fácil. Les voy a explicar por qué. Porque hasta hace solo unos años, uno escribía su prédica para Shabbat, pongamos, esmeraba en traer una o dos ideas interesantes, en el mejor de los casos un mensaje que inspire y conmueva a sus congregantes, y ya está. Nosotros hoy, los rabinos de hoy, la tenemos más difícil, porque hay que escribir una drashá para el viernes, pero después hay que ponerse a pensar en el story de Instagram que vamos a subir el jueves y el video de YouTube, que es más largo, más prolongado y más complejo que el de Instagram porque es otro tipo de público y se permite otro tipo de extensión. Y además hay que escribir el posteo que va a acompañar al video, que va a actuar independientemente respecto del video y quién sabe cuántas otras cosas más. Lo que quiero decir es que los rabinos, también los rabinos hoy en día, caímos en las trampas, o si me permiten, una pobre licencia poética de un escritor frustrado, los rabinos caímos en las redes de las redes, caímos también en las redes de las redes sociales. Hace unas semanas hablábamos con mis amigos del Minyan de Shaharit de Shabbat, algunos representantes se encuentran aquí presentes entre nosotros y no me van a permitir mentir, acerca de que todos los que producimos algún tipo de contenido cultural en la actualidad estamos sometidos inevitablemente a la lógica de lo que actualmente se llama cross-media. No sé si alguna vez escucharon hablar del concepto, quizás los chicos, los más jóvenes, sí. ¿Saben de qué se trata? Lo voy a ilustrar con un ejemplo.
Pongamos un escritor, por nombrar sueños propios y no ajenos. Hoy un escritor se ve casi obligado a adaptar sus piezas a las distintas plataformas de difusión. No se puede reducir y limitar solo a escribir sus libros, sino que su obra se tiene que ramificar en citas breves que después van a poder ser trasladadas a Twitter, aunque ahora ya no se llama más Twitter, ¿no es cierto? Se llama XX. Y ese mismo escritor tiene que extraer citas de su libro que después van a poder ser adaptadas al reel de Instagram y que quizás hasta se transformen en el guión de un podcast o, si tiene éxito, y con esto uno puede ya salvarse económicamente, convertirse en el guión de una serie de Netflix. Pero fíjense, la pieza es una, sigue siendo una sola. Es un mismo libro que sirve como alimento para todos estos medios y todas estas plataformas. La materia, podríamos decir en otros términos, es la misma, pero la forma es distinta, es variada, es más dúctil, es múltiple. Y así, fíjense cómo caímos en lo que todos alguna vez estudiamos en una clase de introducción a la filosofía en la secundaria, otra vez en la vieja dicotomía, y sí, algunos me van a decir algo simplista y tienen razón, que contrapone la materia a la forma. O para, no sé si hay comunicadores entre nosotros, chicos que estudian comunicación, para los semiólogos, los comunicadores, esto se reduce al tándem significado-significante, ¿no? O para los abogados, siempre hay un abogado entre el público. Se reduce al combo de la ley y el espíritu de la ley, ¿no? Para los místicos de manera similar, a los abogados, no sé si los abogados tienen algo de místicos, en carne y espíritu de algún modo. Y la verdad es que, aunque yo le intente escapar mucho a este pensamiento binario, a este falso binarismo, si me preguntan hoy cuál es el hilo de Twitter o de X que describe con mayor precisión el contenido de la parashá de esta semana, diría que se ocupa la parashá Tetzaveh justamente de esta cuestión. No que ratifique ese dualismo, pero sí que trata acerca de la confrontación entre la forma y el sentido, y particularmente entre la estética y la ética, entre el aspecto del ritual, cómo se ve y cómo se practica el ritual, y su sentido. A ver, repasemos un poco. No sé si se acuerdan lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada Dios ordena construir el Mishkan, un santuario móvil. Aquí están mis Baalei Tequía preferidos. Dios ordena construir el Mishkan, el tabernáculo, el santuario móvil. Y ahora la historia tiene que seguir, tiene que continuar. Pero ¿cómo continúa? Tenemos un edificio, tenemos una estructura vacía, huérfana en el sentido, ¿cuál es el paso siguiente? Se instruye a los Kohanim, a los sacerdotes, en las tareas sagradas que van a colmar ese santuario de sentido. En otras palabras, no alcanza con construir un templo, sino que hay que colmarlo de santidad. Hay que colmar las paredes de un edificio, de una casa de vida, y hay que colmar las paredes de un templo de vitalidad para que se pueda ganar el título de santuario. De lo contrario, es una cáscara vacía y nada más. Imagínense que este recinto no estuviera lleno de risas. Que yo no hubiese escuchado hoy, mientras en mi oficina trataba de terminar esta prédica, los gritos de todos los chicos que volvían emocionados hoy a reunirse en la escuela previo al inicio de clases. Imagínense si no se escuchasen en este momento los murmullos de todos aquellos que piensan con razón que el rabino se está extendiendo en la prédica, que más que prédica en realidad es un remedio de la pieza literaria que le gustaría algún día escribir. Y así es como hacemos de este lugar, que de lo contrario sería un mero recinto vacío, nuestro santuario. Es el lugar donde ocurren las cosas
importantes y trascendentales de la vida, donde celebramos a nuestros hijos y también donde recordamos a nuestros padres. Es el lugar donde, los chicos saben, forjamos vínculos que son vínculos imperecederos. Porque esos vínculos, como este recinto, no son cáscaras vacías, sino que están respaldadas por toda una búsqueda de sentido conjunto y mancomunado. Y yo sé que corren tiempos que no son exactamente tiempos de bonanza, tiempos en los que quizás no logremos levantar grandes edificios, ni ejecutar remodelaciones faraónicas, pero es posible embellecer lo que tenemos, y no hablo solamente de la estética. Hablo también de lo ético, hablo de lo existencial. Cualquier lugar en el mundo, cualquier instante en la vida puede ser ese recinto, esa vasija vacía que nos llama a llenarla de sentido y de significado. Eso es quizás lo que los místicos llaman trascender, o eso es lo que los más pragmáticos entre nosotros llaman edificar. ¿Saben lo que descubrí esta semana? Que la etimología del verbo edificar en latín remite a lo siguiente. Está compuesta por dos palabras. Aedes significa templo y facere significa hacer. O sea que cuando hablamos de edificar ya de por sí nuestro lenguaje más prosaico, hablamos no solo de levantar paredes que después van a estar vacías de sentido, sino que hablamos de construir espacios e instancias de sentido en nuestra vida. Y quizás a eso se refieren los rabinos, los de verdad, no los escritores frustrados, los rabinos del Talmud, con el famoso principio que muchos acá van a conocer y que dice: Mi uashir, ¿quién es rico? Asameach bejelko. No el que se conforma, no el que se resigna con lo que tiene, sino quien se siente profundamente afortunado con lo mucho o poco que tiene en su haber hoy en día. El que con lo que cuenta en estos momentos, con lo que va quedando en estas circunstancias que nos toca transitar hoy, forja el material para seguir edificando viejos y, por qué no, nuevos sueños, cumple aquel principio rabínico y le da sentido a todo aquello que edifica con sus actos o con sus palabras. Shabbat Shalom. Nos vamos a poner de pie.